Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. En esta charla de hoy hablamos, inshallah, en qué consiste la creencia en Dios. Sabemos que los pilares de la fe son 6. El primero de ellos, y el más importante, es la creencia en Dios. Entonces, ¿qué es creer en Dios en el Islam? ¿Cómo tomamos los musulmanes el concepto de Dios? ¿En qué creemos que es Dios? ¿En qué no creemos que sea, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, inshallah, en esta charla de hoy. La creencia en Dios implica creer en 3 asuntos o en 3 clases fundamentales. La creencia en su soberanía, o también lo que se llama señorío. La creencia en su unicidad, o también se llama divinidad. Y la creencia en sus buenos nombres y sublimes atributos. Pero antes de explicar estas 4, estos 4 ejes sobre la creencia en Dios, es necesario hablar de argumentos de la existencia de Dios. En el Corán encontramos muchas ayas que nos hablan, nos invitan a reflexionar y meditar en lo que Dios ha creado para nosotros, en el día y la noche, en el sol y la luna, en los mares, en los cielos y la tierra, ¿no? En los animales, en los pájaros, etc. En lo que Dios, en el agua, en lo que Dios ha creado para nosotros. Y todo eso lleva a una reflexión. O sea, cuando el ser humano reflexiona en esas creaciones de Dios, esto lo lleva a una conclusión de que esas creaciones tienen un creador. Entonces, por eso debemos hablar primero de argumentos y pruebas de la existencia de Dios. En primer lugar, hay lo que se llama la inclinación natural, al-fitra, que Dios ha creado en nosotros, que todo ser humano ha nacido con la inclinación natural. ¿Qué es la inclinación natural? Es un sentir de que hay Dios y que esta persona, si después de ser nacida no recibe ninguna enseñanza tergiversada o distorsionada, Dios, esta persona encontrará a Dios. Creciendo va a encontrar cómo es Dios, va a encontrar cómo adorar a Dios, ¿no? Va a encontrar el camino, ¿no? De Dios. Entonces, todo ser humano tiene este sentir de que sí hay Dios y de que nadie puede negar este sentir, que hasta los ateos no pueden negar este sentir de que hay Dios, pero ellos tratan de rechazarlo y de explicar su rechazo, o explicar este rechazo científicamente. De hecho, vemos que muchas personas que en algunos momentos, por ejemplo, de muerte, de accidente, en un momento donde tiene el ser humano una gran emergencia,
acude a Dios. De repente él no cree en Dios, pero sabe que, o sea, dirige su vista arriba, ¿no? Levanta sus manos hacia arriba. Sabe que es arriba y que no es abajo. Eso no es algo normal. Eso no es algo normal. El hecho de que el ser humano sabe que Dios está arriba, ¿no? Eso es algo natural que Dios ha creado en el ser humano. Esa es parte de la inclinación natural. Entonces, todos los seres humanos saben que por eso, a pesar de que alguien, o sea, nunca rezó a Dios o se alejó tanto de Dios, en un día en que él siente que está solo y que necesita una ayuda, ¿no? Urgente, acude, ¿no? Y dirige la mirada hacia arriba y pide la ayuda hacia arriba. Puede que no sabe quién, cómo es exactamente, pero o el que está arriba, pero sabe, es el que puede ayudar. Sabe que Él es un ser supremo, que Él tiene el poder, ¿no? Entonces, esa inclinación natural eh, es una de las pruebas de la existencia de Dios. También podemos ver que Dios, por ejemplo, eh, crea en nosotros, es decir, nace con nosotros el saber llorar, el saber, por ejemplo, mirar y ver, el saber escuchar, el saber reír. Esto no se aprende en la escuela o en el colegio o en alguna institución educativa, sino es algo que nace con nosotros. Por ejemplo, el bebé recién nacido que tiene pocas horas en esta vida, cuando la mamá le da el pecho, él sabe con qué, o sea, eh, sabe qué hay en este pecho, ¿no? Sabe qué órgano tiene que abrir para recibir lo que hay en este pecho. No solo esto, sino sabe cuando pone o coloca su boca en el pecho de su mamá, sabe que tiene que absorber, ¿no? La leche. ¿Sabe qué? Tiene que absorber la leche. No solo esto, sino también es tragarla, que es un proceso complicado. No es fácil, ¿no? Pero igual el, el bebé recién nacido sabe esto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo un bebé recién nacido que sabe esto, que sabe cómo hacer, ¿no? Que sabe este proceso tan complicado, ¿no? Entonces hay alguien que ha puesto en él ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de que hay, por ejemplo, el hecho de que él, cuando alguien lo llama, él trata, o sea, comienza a buscar de dónde viene este sonido o esta voz. Entonces, ¿cómo él sabe que tiene que buscar? ¿No? ¿Cómo él sabe que la voz viene de este lado y no viene de este lado? Toda esa información, ese conocimiento que Dios pone en nosotros, también pone en nosotros el hecho de que Él, o sea, existe, de que hay Dios, y por eso acudimos a Él en momentos difíciles. Bueno, hay muchos ejemplos al respecto, pero es suficiente mencionar la fitra, que es algo innato en nosotros. Bien, eh, también una de las pruebas de la existencia de Dios es, por ejemplo, el uso del sentido común, ¿no? Por ejemplo, sabemos que toda construcción tiene un constructor. Sabemos que toda fabricación tiene un fabricante. Sabemos que
cada producto o cada producción o cada producto tiene su productor. Entonces, sí, en las cosas pequeñas sabemos que tienen un celular, un lapicero, una laptop, digamos, una casa, etcétera. Sabemos que no fueron, o sea, no existieron de la nada o, digamos, por mera casualidad. O que por ejemplo, o que un libro no tiene autor, que las letras solitas vinieron y se colocaron, se ordenaron en tantas páginas, en párrafos que tienen un sentido, que transmiten un mensaje, y decimos que no, este libro no tiene autor, sino ese libro se escribió solito, ¿no? Imposible, nadie te puede creer. Si tú le dices a alguien que esta casa, digamos, fue construida por sí sola, nadie te va a creer, ¿no? Pero lamentablemente hay seres humanos que, por ejemplo, te dicen, oye, ¿qué dices? Eso es imposible, imposible que una casa, que una construcción no tenga constructor, pero a la vez dicen que esa creación no tiene un creador. Imagínense. Entonces, con la lógica y con la razón, ¿no? Y no es lo que ellos, lo que dicen, que esa creación, o sea, dicen que todo lo que hay en este mundo tiene su hacedor. Todo hecho tiene su hacedor. Pero cuando hablamos de la creación, no, dicen que no tiene creador. No hablan lógicamente o racionalmente, no, sino hablan en base a una ciencia falsa que recibieron basada en el ateísmo, ¿no? De que llegaron, digamos, o sea, que la creación no tiene que tener un creador, ¿no? Porque ellos, digamos, han tenido este conocimiento, esta ciencia, o sea, sin meter nada de creador o de Dios, y eso es imposible. Como que dices que una casa, una construcción tiene un constructor, debe tener un constructor. Y que, digamos, un libro debe tener un autor. Y que, o sea, una fabricación debe tener un fabricante. Que un hecho debe tener su hacedor. Y ves todo este universo tan grande y esa creación. Y no dices que esa creación debe tener un creador, imposible. Imposible, ilógico, ya, irracional. Irracional. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, eh, Allah subhanahu wa ta'ala, ¿se escucha, hermanos? Allah subhanahu wa ta'ala, gracias. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado nosotros y ha creado en nosotros todo lo que necesitamos para conocer a Dios. Imposible que uno diga que esa creación no tiene creador. O es un mentiroso, o no sé, o es una persona demente. O es un mentiroso, o es una persona demente. Porque eh, o sea, lo que es blanco, color blanco es color blanco, no es color negro. O sea, no puedes decir que eso es color negro, es color blanco, ¿no? Entonces ellos ven que es color blanco, pero dicen no, es color negro. Ellos ven que toda esa creación, toda esa coherencia, toda esa perfección, ese poder, esta inteligencia, ese conocimiento, y luego dicen no, no, eso de la nada, o por mera casualidad, o la explosión, ¿no? Imposible. Una gran explosión, o sea, no puede darnos orden, perfección,
inteligencia. A ver, rompe un vaso, a ver qué te va a dar. Y aquí cada uno agarra un vaso de vidrio, ¿no? Y se lo tira de arriba, ¿no? En el suelo, y se va a romper. A ver si te va a dar un diseño, una imagen bonita, un paisaje, ¿no? Sino desorden y en pedazos. Ok, supongamos que ha sido una gran explosión. Ok, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? O sea, la explosión sola. Ya, por ejemplo, si yo agarro un vaso de vidrio y lo suelto, se va a romper. Entonces, se rompió. ¿Es lógico decir que el vaso se rompió solo? No, no. ¿Que solito se rompió? Imposible. Tiene que haber un motivo. De repente puede ser, no sé, un viento fuerte. De repente, no sé, tiene que haber un motivo, un hacedor. Bueno, creo que esto está claro. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala, y con eso termino las pruebas de la existencia de Dios y pasamos a los tres ejes. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, nos da un ejemplo, ¿no? De que fueron creados de la nada o ustedes mismos se autocrearon. A ver, el ser humano, ok. ¿El ser humano fue creado de la nada? No. ¿Se autocreó? No. Entonces, ¿o ellos mismos son los creadores? No. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que son una creación, ¿no? Que todos somos una creación y que tenemos un creador. Entonces, solamente con el uso de la razón y la lógica y simplemente con los ejemplos que vemos, miren, el sol, la luna, ¿cuántos árboles hay de diferentes colores, diferentes frutos? Hay árboles que no dan frutos, hay árboles, o sea, peces, pájaros, seres humanos, un sinfín de creaciones. Y al final decir que no, eso no tiene creador, imposible. Ya, el primer eje que es creer en su soberanía o señorío, quiere decir que creer que Dios es el creador de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas únicamente. Dos, es el dueño de todo lo que Él ha creado. Es el dueño único de todo lo que Él ha creado. Tres, es el único supervisor y controlador y eh, este, gestor de todo lo que Él ha creado. De todo lo que Él ha creado. Además, el que da la vida, Él es el que da la muerte. ¿Ya? Él es el que protege, Él es el que cura, ¿no? Él es el que sustenta, Él es el que responde las súplicas, únicamente, solo Él. Dios es uno, ¿ya? No pueden ser dos, o más de uno, o tres. Solo uno tiene que ser. Si fueran, y esto Dios lo dice en el Corán, eh, si fueran varios dioses, dos o tres o lo que sea, este universo estaría completamente destrozado. Que cada dios, o sea, quería hacer lo que quiera. O tendremos dos mundos. De repente yo me pertenezco a un mundo y ustedes pertenecen a otro mundo. Bueno, sabemos que hay un solo mundo, ¿no? Entonces, si dos personas manejan un carro, pues seguramente terminan haciendo un accidente, ¿no? Si dos personas manejan
digamos, un barco, este barco termina siendo, digamos, ahogado, ¿no? Entonces, él siempre va a saber que hay un solo presidente en un país, que hay un solo rey, que, digamos, que en una empresa hay una sola cabeza, que es el director, que en un colegio hay el director, ¿no? En cualquier institución vas a ver que a pesar de que hay un consejo directivo, pero hay una cabeza que al final decide, o que al final firma, o que da el visto bueno. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es uno y único. Creer que el segundo eje es creer que Dios cree que en su unicidad y divinidad. Sabemos que Dios es nuestro creador, ¿no? Y que Él es el que nos sustenta, nos protege, digamos, nos da todo. Así que Él es el único que merece ser adorado. Él únicamente merece ser adorado. Entonces, todo tipo de adoración, digamos, debe ser dedicado únicamente a Él, porque Él es el que merece. Nosotros adoramos a Dios porque Él lo merece, porque nos ha creado, porque nos ha dado vida, que nos dará muerte, ¿no? Porque nos ha dado cuerpo, nos ha dado vista, oído, intelecto, nos ha creado todo eso para nosotros antes de nuestra creación. El sol, la luna, la noche, el día, ¿no? Todo para procurar el sustento, etcétera. Entonces, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala, de todo lo que vivimos es de Dios. Y nosotros somos de Dios. Así que Él es el único que merece ser adorado. Todo acto de adoración, sea rezo, sea inclinación, postración, súplica, sea una ofrenda que uno quiere ofrecer a Dios. Cualquier acto, o sea, reverencia, cualquier rezo, no, solamente se hace a Dios. Solamente se hace a Dios, el único que merece. Ya que el Islam se basa en el monoteísmo. Y, por el contrario, el pecado más grave en el Islam es el politeísmo. Es cometer un acto de politeísmo. Es idolatrar, ¿no? Asociar algo, a alguien a Dios, ¿no? Entonces, por eso el pecado que Dios no perdona, si uno muere sin haberse arrepentido, es la idolatría. Es la idolatría, ¿no? Y por último, la creencia en sus buenos nombres y atributos. Allah subhanahu wa ta'ala tiene muchos nombres. Solamente Él conoce cuántos son. En el Corán encontramos varios, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también, ¿no? Pero sus nombres eh, no son solamente nombres, son nombres y a la vez atributos. Es decir, por ejemplo, eh, si un hombre que se llama Víctor, Víctor proviene de Victoria. Víctor es nombre, pero no quiere decir que siempre tiene la victoria, que siempre es Víctor, no, que siempre es, o sea, que tiene la victoria. O Milagros. Milagros, nombre de una mujer, no quiere decir que ella tiene milagros o hace milagros. No. Puede ser, o sea, su nombre puede ser Milagros, pero ella no hace milagros. Puede ser que él se llama Víctor, pero él no tiene victoria, ¿no? Es un nombre nomás. Pero en cuanto a Dios, sus nombres, por ejemplo, Dios se llama Ar-Rahman, el más misericordioso, se llama Ar-Rahman y es el más misericordioso. Se llama Ar-Rahman, se llama el más misericordioso y es el más misericordioso. No solo se llama el más misericordioso,
¿ya? Se llama el perdonador y Él es el perdonador. Se llama Allah y Él es Allah. Allah, el ser adorado. Allah, el ser adorado. Entonces, encontramos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala como en el Corán, por ejemplo, el oyente, el sustentador, el justo, el compasivo, el dueño, el rey, el soberano, eh, también el magnífico, el grandioso, el sublime, etcétera. Son nombres y a la vez indican sus atributos, que Dios es así también. Así se llama y así es, ¿no? Sus atributos, sus sublimes atributos, no son nombres, sino son hechos de Dios, acciones. Por ejemplo, figura en el Corán que Dios, por ejemplo, y también en la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que Dios baja y sube, ¿no? Que Dios, por ejemplo, va y viene, que Dios está en su trono, ¿ya? Que, por ejemplo, Dios escucha, que Dios ve. Son atributos, pero son sublimes, son perfectos, ¿no? Tanto en sus nombres como en sus atributos tiene la perfección. Nadie como Él, nadie como Él. Por ejemplo, si hay una persona justa, nunca puede llegar a la justicia de Dios. Nunca, no hay nadie en esta tierra que puede llegar a la justicia de Dios. Y por el otro lado, los atributos de Dios, el que escucha, el que sabe, el que todo, nadie puede llegar, ¿no? A los atributos que tiene Dios. Dios tiene completamente los atributos de la perfección. Cuando Él ve, Él puede ver a todos nosotros. Pero cuando tú ves, solamente ves un objetivo, algo, ¿no? No puedes ver a todos. Cuando Él escucha, ¿no? Él puede escucharnos a todos, lo que nosotros estamos hablando aquí, lo que los demás están hablando en otro país, lo que los demás están hablando en todo. Él hasta escucha la hormiga, ¿no? Que está escondida debajo de las piedras, ¿no? En la noche oscura, Él sabe todo, conoce todo. Entonces, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surah Al-Ikhlas, قل هو الله أحد. Di, Él es Allah uno. Allahu Samad. Allah es el absoluto. Es decir, del que todos necesitamos mientras Él no necesita de nadie. No engendró ni fue engendrado. O sea, no tiene padres, no tiene hijos, no tiene esposa. No es como nosotros, ¿no? Jesús es hijo de María, que la pasé con Él. Es un ser humano. Dios no es un ser humano. ¿Ya? Antes de Jesús, ¿no? Adán fue creado sin padres y es un ser humano que no fue llamado hijo de Dios. ¿Ya? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Dios. Él es el mejor, es el perfecto. No hay nada ni nadie como Él. No hay nadie como Él. Entonces, esto es brevemente lo que significa la creencia en Dios. La creencia en Dios. Entonces creemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todas las cosas, es el dueño único, es el dueño de todo lo que Él ha creado, el que maneja todo lo que Él ha creado, el que sustenta a todos los seres vivos, ¿no? El que da la vida y da la muerte, el que nada sucede en este mundo sin su permiso o sin su decreto, ¿ya? Todo está decretado. Que es el único que protege, que puede perdonar nuestros pecados, el único que nos va a juzgar el día del juicio, ¿no? El único que puede castigarnos, ¿no? En la otra vida,
el único que puede recompensarnos y perdonarnos, ¿no? El único que puede tenernos en su misericordia, ¿no? El único que merece ser adorado, el perfecto, el que tiene completamente los atributos de la perfección. Y no hay nada ni nadie como Él. Él es perfecto en todos sus nombres y en todos sus atributos. Él es libre de cualquier defecto, de cualquier error, de cualquier imperfección, de cualquier vicio. Él es completamente perfecto.